Dice, un científico muy intrépido cruza un risco colgando de una cuerda, como se muestra en la figura. Se detiene a mitad de la cuerda para descansar, manteniéndose en equilibrio por unos momentos. La masa del objetivo es 86.7 kilogramos, ¿no, verdad? Determine el valor de la tensión en la cuerda en Newton si el ángulo θ es de 30 grados con la horizontal. Asuma que la cuerda es ideal y use gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver. Entonces lo primero que debemos saber es que como prácticamente el sistema está en ¿qué cosa? Está en equilibrio, ¿no es verdad? El sistema está en equilibrio. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Listo, nos vamos a enfocar justamente en la imagen donde está el científico, ¿sí? Vamos a recortarla, ¿la verdad? Vamos a copiar y la vamos a pegar, ¿ya? ¿Para qué hacemos esto? Sencillo, para poder graficar directamente el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí justo en este puntito de aquí, estaría ¿qué? El peso del científico. Muy aparte, ¿no es verdad? ¿Qué más habría? Muy aparte también estaría, ¿qué cosa? Una tensión de la cuerda. ¿Sí o no? Ahí está. Pero cabe recalcar una cosa importante. Al ser la misma cuerda, es la misma tensión. Al ser la misma cuerda, es la misma tensión. ¿Sí? La misma, es la misma. Listo, ahí estamos. Ya está graficado, ¿no es verdad? Que era lo importante. Pero ahora vamos a traspasarlo a un plano cartesiano. Entonces, como dije, vamos a explicar paso por paso. Entonces, veamos aquí, vamos a poner este color negro. Entonces, tenemos la tensión que va aquí, la tensión que va diagonal para acá, ¿verdad? Y por último, también tenemos el peso que está por acá. Sí, ahí está. Entonces, tenemos WC, tensión y tensión. Ok, si se dan cuenta que la tensión con respecto a la horizontal tiene el ángulo θ, pues acá también lo tendrá, porque te está diciendo el problema que con respecto al ángulo, con respecto al eje horizontal, pues, ¿no? Que ya sabemos que es 30 grados. Pero este θ habrá que descomponerlo, esta tensión. Tendría una fuerza de tensión hacia arriba, una T seno de θ, y acá a la derecha, una T coseno de θ. ¿Se ven? Y asimismo, acá habría una T coseno de θ, lo mismo. Y acá arriba, otra T seno de θ, pero de la otra tensión. Cabe recalcar que ambas son iguales, por ser la misma cuerda. Como el cuerpo está en equilibrio prácticamente, si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a 0. ¿Y qué encontraremos ahí? Pues bueno, encontraremos que T coseno de θ va a ser igual a T coseno de θ. Eso está bien porque está en equilibrio, pero ¿qué pasa en la sumatoria de fuerzas en Y? También tendremos igual a 0. Si se dan cuenta que tenemos dos iguales, así que aquí habría, ¿no verdad? 2T seno de θ, ¿sí ven? 2T seno de θ. Menos, tomando un sistema de referencia, ¿no verdad? Positivo a la derecha, positivo hacia arriba, menos el peso del científico debe ser igual a 0. Si despejamos 2T seno de θ, con la WC, no olvidemos que el peso, ¿cómo se representa? Masa por gravedad, ¿sí o no?
Entonces, seguimos resolviendo aquí. Entonces, 2t seno de teta, ¿de verdad? Igual a la masa, mg, ¿de verdad? Y como me están solicitando que despeje la tensión, entonces tensión sería igual a ¿qué? Sería igual a mg dividido para 2 por el seno del ángulo. Y tenemos nuestra expresión. Ya está. Ahora simplemente, ¿qué tendremos que hacer nosotros? Reemplazar. T es igual a la masa que dice que es de, a la masa que dice que es de 86.7 por la gravedad que es 10, dividido para 2 por el seno del ángulo que es igual a 30 grados. ¿Eso cuánto nos daría? A ver, 86.7 por 10 dividido para 2 por el seno de 30. ¿Cuánto nos daría? Nos daría un resultado de aproximadamente, ¿sí o no? De 867. ¿Me confirman, por favor? Newtons. ¿Me confirman, por favor? Dice, un bloque cae por un plano inclinado liso en un determinado punto. Su rapidez es de 2.6 metros por segundo, 3.7 metros más abajo a lo largo del plano. Su rapidez es de 15.8 metros por segundo. Calcular el ángulo en grados del plano inclinado con respecto a la horizontal. Considere que G es igual a 9,80 metros por segundo cuadrado. Ingrese su solución con un solo decimal y sin unidades de medición. Por ejemplo, si su solución es 89.1, usted solo debe ingresar 89.1. Ok, entonces, lo primero, vamos a graficar, ¿cómo se llama? La situación que se nos está presentando, pues, ¿no? Entonces, cabe recalcar dos cosas importantes del problema. Y por lo general en lo que va en lo que es leyes de Newton. Si te dan dos velocidades, ojo, y este es un tip que sí les va a servir. Si te dan dos velocidades, ya sea que una empiece por reposo o que vas viendo que aumenta o disminuye, inmediatamente tienes que pensar que eso es aceleración. E intuitivamente también tienes que darte cuenta que te obligan a calcular la aceleración. Entonces vamos graficando primero la situación. Entonces, supuestamente aquí tenemos nuestra figura que está siendo deslizada por un plano inclinado liso. Al decir liso es decir que no hay fricción, ¿no? Ahí está. O sea que aquí está nuestro bloque. Y nos está pidiendo el ángulo con respecto a la horizontal. Esto nos están solicitando. Entonces, veamos. Cuando te dice que arranca desde el punto de aquí donde inició con una velocidad inicial de 2.6 metros por segundo, ¿sí? En dirección hacia acá. Y dice que cuando llega aquí al punto de velocidad final, dice que su velocidad es de 15.8 metros por segundo. Si observo detenidamente la velocidad inicial comparada con la velocidad final, es mayor. Si ven, la velocidad final es mayor, o sea que el cuerpo es acelerado. Bueno, entonces, y me están solicitando, y también, ¿qué tengo? Me están dando también el desplazamiento horizontal. Bueno, no horizontal, más bien el desplazamiento diagonal o la distancia diagonal recorrida, que es de 3.7 metros. Eso es lo que significa el problema cada vez que te menciona 13,7 metros abajo. Cuidado, alguien se va a confundir y va a poner los 3,7 metros aquí como altura, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué datos tenemos importantes? Aquí tenemos un dato que es el desplazamiento, que son los 13.7 metros. Tenemos la velocidad inicial, que es 2.6 metros por segundo. Tenemos la velocidad final, que es 15.8 metros por segundo. Como dije, si te dan desplazamiento o velocidades iniciales que pueden pasar de reposo o de cualquier otra magnitud y una velocidad final, o incluso te pueden dar el tiempo con la velocidad final o inicial,
te están obligando netamente a que calcules la aceleración. Entonces, como ya conozco las fórmulas del MRV, entonces velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Cabe recalcar que en las leyes de Newton, la aceleración que ustedes encuentran es constante. Por lo tanto, el movimiento que usamos con aceleración constante que se conoce es el MRU. Entonces, aquí reemplazamos, tendríamos 13.7, pero hey, no puedo usar esta. ¿Por qué? Porque tiene tiempo. Entonces voy a usar la otra. ¿Cuál es la otra? Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, si despejo la aceleración, me quedaría velocidad final al cuadrado, la inicial al cuadrado, ¿sí o no? Y todo eso dividido ¿para cuánto? Para 2 por el desplazamiento, ¿sí o no? Entonces aquí reemplazaremos datos. Velocidad final, que sería 15.8 elevado al cuadrado. La inicial, que sería 2.6 elevado al cuadrado. Todo eso dividido para 2 por el desplazamiento, que sería 13.7. ¿Cuánto nos daría eso? Tenemos 15.8 al cuadrado, menos 2.6 al cuadrado, dividido para 2 por 13.7. Nos daría un valor de ¿cuánto? La aceleración de 8.86 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué hago yo con esta aceleración? Ahora, calcular el ángulo. ¿Cómo calcularía el ángulo? Tú no podrías calcular el ángulo con estos datos. Se volvería un poco complicado, ¿sí o no? Complicadito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver. Entonces, ahí viene la parte de la aplicación de leyes de Newton, ¿sí? Ahí viene la parte de aplicación de leyes de Newton. Entonces, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Este sería, no olvidemos, este eje vendría a ser el eje X. Y el eje perpendicular, que voy a trazar ahorita, perpendicular, es el eje. ¿Sí? Ahora, no olvidemos que aquí, ¿qué fuerzas estarían actuando? Estaría actuando la fuerza de ¿qué? Del peso, ¿sí, no? Del peso. Ya, como pueden ver. Pero ¿en dónde ubicamos el ángulo? Bueno, pueden hacerlo por semejanza de triángulo aplicando trigonometría, pero mi consejo es que si el ángulo lo ven a la derecha, y ojo, voy a graficarlo aquí en la imagen, miren aquí estaría la del peso, ¿sí o no? ¿Lo ven? Está a la derecha del peso, y tú en la gráfica diagonal, en la inclinada, tendrías que ponerlo a la izquierda del peso, siempre. Si el triángulo fuera al revés, o sea, imagínate que estuviera teta, entonces el ángulo, ¿dónde iría? Iría del lado contrario. Esto no te lo digo porque no sepa de dónde sale, sino que para ahorrarte tiempo y adicional, como dije, lo puedes calcular por trigonometría y verificar que el ángulo esté ahí. No hay ningún inconveniente. Pero, entonces aquí iría el ángulo teta. Y si descomponemos aquí iría W, ¿qué cosa? W coseno de teta. Te darás cuenta que en la mayoría de ejercicios, el W coseno de teta en planos diagonales siempre va a quedar en el eje Y. Y en el eje X, ¿qué va a quedar? W seno de teta. ¿Sí ven? W seno de teta. Ahora, ¿dónde estaría la normal? Recuerden la teoría, la normal es la perpendicular a la superficie. Entonces, la perpendicular es esta, la normal. Ahí está. Como pueden ver. Ahí está, tenemos la fuerza normal. ¿Qué más tengo? No tengo ningún dato más, no tengo fricción, no tengo fuerzas. Pero como sé que hay una aceleración, entonces si hago una sumatoria de fuerzas en X, habría una masa por una aceleración. Cosa que aquí quedaría mg, porque ustedes saben que W es igual a mg, de seno de teta, porque es la única fuerza que actúa en dirección al eje X, igual a ¿qué? Masa por la aceleración. Claro, y algunos se preguntarán, profe, ¿y la masa? No hay problema, porque te darás cuenta que aquí las masas se simplificarán.
Entonces, si despejo seno de teta, sería la aceleración dividido para la gravedad. Teta sería igual seno a la menos 1 de A sobre G. Entonces, reemplazando esos datos, ¿cuánto nos daría? Entonces, tenemos una aceleración de 8.86 dividida para una gravedad de 9,80. Cuidado, leer, mucho cuidado. Y listo. Tendríamos, calculamos esto, seno a la menos 1 de 8.86 dividido para 9,80. Y daría un ángulo de 64.7 grados. Igual lo pueden confirmar ustedes. Lo confirman, 64.7 grados. Y justamente nos está solicitando el punto decimal y esa sería la respuesta, chicos. Sería la respuesta. Entonces dice, dos bloques de masa MA, 6 kilogramos, y MB de 4 kilogramos, se encuentran sujetos por una cuerda que pasa por una polea ideal como indica el gráfico adjunto. Si el bloque B se le aplica una fuerza de 80 newtons, ¿cuál es la aceleración del sistema? Ok, cabe recalcar que cuando me pide la aceleración del sistema significa que es la aceleración completa. No olviden que cuando dos partículas están unidas por una cuerda, la cual ejerce una fuerza de tensión, cabe recalcar que como al estar unidas por la misma cuerda, obtendrán la misma velocidad y la misma aceleración, ¿sí? Independientemente de sus masas. Ok, entonces, habiendo dicho eso, ¿sí? Entonces, veamos, ¿cómo quedaría esa solución? A ver, vamos pensando, ¿no? Vamos craneando bien bonito. Entonces, como decíamos, aquí vamos a ir a empezar siempre, escúchenme bien, siempre que hay un bloque encima del otro, mi consejo es que siempre empiecen por el de arriba, por el de arriba. Entonces, primero vamos a comenzar con nuestro bloque A, ¿sí? Con nuestro bloque A. ¿Qué precisamos en el bloque A? Tendremos la normal A, ¿sí o no? Tenemos el peso de A. Y ahora, miren, observen la imagen. Si el bloque B, al ser jalado por la fuerza F hacia la derecha, por lógica el bloque A se movería hacia la izquierda, ¿sí o no? Si se mueve a la izquierda, recuerden que la fricción siempre iría a ¿qué cosa? Al lado contrario del movimiento. Entonces aquí habría una fricción cinética en A, ¿sí? Ya estamos. ¿Y qué más tenemos? También tenemos una fuerza de tensión. Sí, pero establezcamos un sistema de referencia para nuestro bloque A. Entonces, dado que el bloque A se mueve para acá, entonces voy a tomar el siguiente sistema de referencia. Hacia arriba positivo y hacia la izquierda positivo. Mi consejo es que cuando tengan varios cuerpos, cada uno de los cuerpos puede tener un sistema de referencia y tú lo puedes escoger a favor de su movimiento, en la misma dirección de su movimiento. Ahora me voy al bloque B. Vámonos con el bloque B. ¿Qué sucede con nuestro bloque B? Ahora, veamos. Con nuestro bloque B experimenta una fuerza hacia la derecha. ¿Qué más experimenta? Una normal hacia arriba. También experimenta el peso. También, ¿qué experimenta? Una fuerza de tensión. Pero ojo con esto. Dado que también hay una fricción entre A y B aquí, por eso les dije, debo empezar primero por el bloque de arriba. Primero. Desen cuenta que en el bloque A la fricción apunta a la derecha. Pero ¿cómo la recibiría B? Recuerden que la fricción es una fuerza de contacto entre las superficies. Al haber contacto se aplica la tercera ley de Newton. ¿Qué indica la tercera ley de Newton? Que son fuerzas de acción-reacción que actúan en pares, en cuerpos diferentes y en direcciones contrarias. Si para A la recibe del lado derecho,
B la va a recibir siempre al lado contrario. La va a, ¿sí? La misma fuerza de fricción A. Cabe recalcar eso. Algo muy importante. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una sumatoria de fuerzas de Y en el bloque A. Va a ser 0. Normal de A va a ser igual al peso de A. Usamos gravedad de 10. Entonces, normal de A va a ser los 6 por 10, lo cual daría 60 minutos. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Recuerden que estoy a favor de A. La masa de A por la aceleración, ¿sí o no? Masa de A por la aceleración. Entonces, si tenemos la masa de A por la aceleración, ¿no verdad? ¿Qué tendría que hacer yo? Entonces, tensión positiva menos la fuerza de fricción A negativa, masa de A que sería 6 por A. No olvidemos que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente cinético por la normal, ¿sí? Coeficiente cinético por la normal, que es 0.5 en este caso. Entonces, voy a despejar la tensión. Entonces, tendríamos 6A más F, ya. Tensión va a ser igual a 6A más mu sub K por la normal de A. Reemplazando ya de una vez todos los datos, tendríamos 6A 0.5 por 60. Cosa que aquí, ¿cuánto nos daría la tensión? Nos daría 6A más 30. Esta ecuación la guardo. La guardo. Ahora me voy a ¿quién? Al bloque B. ¿Ok? Me voy al bloque B. A ver. Vámonos al bloque B. ¿Sí? Vámonos al bloque B. Entonces, con el bloque B voy a usar otro color. Sumatoria de fuerzas en Y no va a ser necesario, pero sí voy a hacer necesario la sumatoria de fuerzas en X, la cual va a ser la masa de B por la aceleración, ¿sí o no? O sea que aquí quedaría, ¿qué cosa? Quedaría ¿qué? Quedaría lo siguiente, ¿sí? Quedaría lo siguiente. A ver, miren. Quedaría que F positivo, porque ojo, tomo a favor del sistema de referencia a favor del movimiento. Ahí está. F menos ¿qué? Menos la fuerza de fricción A menos la tensión. La masa de B, la cual es 4 por A. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo la tensión y la voy a reemplazar aquí. Y tengo la fuerza F. 80, la fricción que ya sé que es el coeficiente, que sería 0.5, por la normal de A, que ya sé que es 60, ¿sí o no? Menos la tensión que ya sé que aquí es 6A más 30, igual a ¿qué? Igual a 4A. Entonces, aquí tendríamos 80 menos 30, menos 6A menos 30, igual a 4A. ¿Sí o no? Entonces, aquí tendría 80 menos 60, acá tendría 4A más 6A, cosa que aquí daría 10A igual a 20. A sería igual a 20 dividido para 10, cosa que A valdría 2 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración de los dos bloques. Entonces tenemos lo siguiente, dice, ¿cuánto tiempo le toma a la persona en la figura lograr que la caja de 10 kilogramos aumente su rapidez del reposo hasta 12.6? Si se aplica una fuerza de 223 newtons, ya hay un coeficiente de fricción cinético de 0,17. Considera una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Ojo con lo que diré, como les dije anteriormente. Si te dan dos velocidades, insisto, obligado te están diciendo que debes calcular la aceleración. Fijo, fijo. Entonces,
Ya por el problema, sé que la velocidad inicial del movimiento es de 0 metros por segundo. Tengo que la velocidad final es de 12.6 metros por segundo. Tengo una fuerza que actúa sobre la caja que es de 223 newtons, que es la fuerza con la que empuja la persona. Y tengo un coeficiente cinético de 0,17. Por lo tanto, bueno, en la misma cajita voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí habría una normal, ¿sí o no? Aquí habría el peso, ¿sí o no? Aquí, ¿qué habría? Habría una fuerza de fricción cinética. ¿Por qué hacia la derecha? Porque le está empujando a la izquierda. Recuerden que la fuerza de fricción va al contrario. Y aparte, también tenemos una fuerza de empuje ejercida por la persona, la cual esa fuerza tiene una magnitud de 223 newtons. Ahí está. Entonces, lo primero que voy a hacer es proceder a hacer un análisis en el eje del Y. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, donde la normal va a ser igual al peso, y tendríamos que sería 10 por 10. Cosa que la normal son 100 newtons. ¿Sí? Ahí está. No olvidemos hacer el sistema de referencia a favor del movimiento. ¿Sí? Para que nuestro análisis se haga más fácil. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Y tendríamos, ¿qué cosa? La fuerza menos la fuerza de fricción igual a la masa, que sería 10 por A. Entonces, F, que serían 223, 0.17, que es el coeficiente de fricción, multiplicada por la normal, que es 100, igual a 10A. Despejamos A y tendríamos 223, 0,17%, y todo eso dividido para ¿cuánto? Para 10. O sea que A, ¿cuánto vale, chicos? A ver, 223, 0,17 por 100 dividido para 10. Cosa que eso, ¿cuánto daría? Daría 20,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Confirmen ese resultado, por favor, de todas maneras. Confirmen ese resultado, por favor. 20.6, ¿me confirman? ¿Sí? Ok. Pero ahí no acaba todo. ¿Por qué? Porque necesito calcular el tiempo, me están solicitando. Pero date cuenta que tengo esta variable, velocidad inicial, tengo la velocidad final y tengo la aceleración. Por lo tanto, puedo aplicar la fórmula. Ajá. Tengo la final que es 12,6, 0, aceleración de 20.6 por t. T sería igual a 12.6 dividido para 20.6. ¿Cuánto daría eso entonces? Daría un resultado de 0,6 segundos. Ese sería el resultado.